Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Sé bienvenido a la meditación de la palabra del Señor, que en este día corresponde el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 18 al 28. Dice así la palabra del Señor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando Pablo sale de Corinto, después de estar 1 año y medio allí, llegó a Cencrea. Y nos dice la Escritura que el apóstol Pablo había hecho un voto, había hecho una promesa a Dios. Era común dentro de la cultura judía que los creyentes judíos hicieran promesas a Dios para ofrecer a Dios lo mejor que ellos podían, para ratificar a Él su consagración. Naturalmente, los votos tenían que ver como votos de nazareatos, a veces eran temporales, a veces eran permanentes. Al parecer, el voto de Pablo era un voto temporal, en el cual él está haciendo un compromiso de presentarse a Dios puro, prepararse espiritualmente para la fiesta. Las fiestas tenían un significado muy especial dentro de la consagración de los creyentes. Estaba la fiesta de las primicias, estaba la fiesta de Pentecostés, estaba la fiesta de la Pascua. Es muy probable que Pablo se está preparando para la fiesta de la Pascua y quedarse hasta Pentecostés, que eran 2 fiestas que estaban muy unidas, más o menos por separación de unos 50 días. El apóstol Pablo llegó a Éfeso y lo acompañaban Priscila y Aquila, aquel matrimonio judío, conocedor de las Escrituras, amigos de Pablo, y además eran compañeros del mismo oficio, eran hacedores de tiendas. Estos habían trabajado juntos en algunas otras regiones y ahora se encuentran en Éfeso. Éfeso, una región muy importante de Asia Menor, una ciudad muy importante, y allí en esa ciudad llegó un personaje también muy
muy importante en la historia de la iglesia primitiva, y era un judío elocuente, poderoso en las escrituras, llamado Apolos. De Apolos se dicen muchas cosas. Al ser un varón poderoso en las escrituras y elocuente, algunos le atribuyen escritos como la carta de Hebreos. Claro, son de alguna manera meras suposiciones, pero eruditos apuntan hacia su poderoso mensaje. Él llegó y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y dice el texto que solamente conocía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan se refería a aquel bautismo de arrepentimiento. El profeta Juan el Bautista comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán. Sin embargo, los creyentes o los seguidores de Juan aún no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo y la experiencia del nuevo nacimiento. Estaban manifestando un deseo de volverse a Dios, un deseo de apartarse de la vida impía. Sin embargo, no habían encontrado la paz que solamente da la presencia de Dios. Y Apolos era un predicador judío que hablaba lo concerniente al Señor. Pero cuando lo escucharon, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Qué valiosos son los Apolos. Personas que conocen la Escritura, personas que conocen la palabra y que pueden ser un apoyo importante en la tarea de enseñanza y de predicación. Son gente enseñable, pero también son gente aplicada, que se aplica en el estudio, en la disertación, y si les muestras algunas cosas que tienen que corregir, son dóciles para dejarse enseñar. Que Dios pueda encontrar en ti un Apolos, y más aún, que Dios pueda encontrar en ti una Aquila, una Priscila, que puedan ser apoyos a tus líderes, a tus pastores, a tu congregación, que puedas encaminar a otros en el camino de Dios. Y de esa manera el apóstol Pablo se va enfilando para regresar no solamente a Antioquía, de donde había salido, sino directamente a Jerusalén. Él se está encaminando para participar de la fiesta de la Pascua, de lo que hablaremos más adelante. Pero dice la Escritura que Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y ese es un llamado a cada creyente, que conozca las Escrituras. ¿Qué tanto conoces tú la Biblia? ¿Qué tanto conoces las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicas a la meditación y al estudio de ellas? Debemos tener un anhelo por conocer más de Dios, más de su palabra, que sea lámpara a tus pies, que sea lumbrera a tu camino, que guíe tu vida, que guíe tus pasos, que sostenga tu fe y que dirija tu destino. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que sigas adelante y que seas victorioso en el nombre de Jesús.